Bueno, vamos a resolver este otro ejemplo. Me dice, determina el desplazamiento vertical del punto C. ¿Cuánto se me va a desplazar este punto debido a este sistema de cargas? En el tensor, perdón, me da el módulo de elasticidad, el área y la longitud del tensor, ¿sí? Lo primero que tenemos que realizar es un análisis de estática, ¿no? Determinar en sí las fuerzas internas que se van a producir en el tensor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un equilibrio de este sistema. Primeramente, lo que vamos a hacer es voy a separar esta base rígida y voy a considerar que existe acá una fuerza de reacción. Esa reacción va a pasar como carga a este punto C y obviamente vamos a tener un desplazamiento vertical de este punto, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá está esta primera base, voy a suponer de esta manera, voy a tener acá los 50 kilonewtons, acá está el tensor. Entonces, acá en este punto donde está el rodillo, va a existir una reacción vertical y esa reacción vertical va a pasar como carga a esta otra viga. Entonces, ahí tenemos el punto C y este punto C me va a producir una reacción, ¿sí? Entonces, esta reacción de C va a pasar como carga acá a esta viga y obviamente esa carga va a hacer que este punto se me desplace verticalmente. Entonces, ya teniendo el diagrama de cuerpo libre, voy a empezar a realizar el análisis. Voy a hacer sumatoria de momentos en D para anular estas dos fuerzas y voy a tener lo siguiente. Digo menos C sub Y por su brazo que me va a dar 4 más 50 por su brazo 2 igual a 0 y de acá voy a calcular el valor de C de Y. C de Y vale 25 toneladas. Entonces, este valor de 25 va a pasar en este sentido como una carga gravitacional, ¿no? Entonces digo, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 y voy a tener lo siguiente. C de Y más D de Y para encontrar esta reacción menos 50 igual a 0 y voy a poder definir que D de Y también vale 25 kilonewtons. Una vez que ya hemos realizado el análisis en esta viga, ahora voy a proceder a realizar el análisis en la viga de abajo y voy a hacer sumatoria de momentos en el punto A. ¿Sí? Entonces voy a tener menos C de Y por su brazo que me va a dar 450 y va a ser más esta tensión por su brazo que me va a dar 3 igual a 0. De acá, como yo ya conozco que el valor de C de Y es equivalente a los 25 kilonewtons, voy a encontrar la fuerza normal que se va a producir en el tensor. Y la fuerza normal va a ser equivalente a 37,5. Una vez que hemos definido esta fuerza normal, lo que tenemos que realizar el análisis es el análisis de deformaciones. Pero ¿deformaciones en qué elemento? Estos dos elementos hemos considerado como una base rígida. El elemento que se me va a deformar va a ser el tensor, ¿no? Entonces realizo el análisis de deformaciones en el tensor y sabemos que el delta de L va a ser equivalente a la normal longitud, área y módulo de elasticidad, ¿sí? Entonces digo, el delta L del tensor va a ser la normal, longitud, área y módulo de elasticidad. La normal va a ser equivalente a esta fuerza que hemos encontrado, fuerza interna de 37,5. La longitud estaba dado 3 metros, el área 300 milímetros al cuadrado y el módulo de elasticidad 200 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Entonces, reemplazando acá, voy a encontrar el desplazamiento vertical que va a tener el tensor, y obviamente lo voy a calcular en milímetros, ¿sí? 1,87 milímetros. Entonces, si nosotros realizamos este análisis, este tensor va a tender a desplazarse verticalmente 1,875. Entonces, para hacer el cálculo
del desplazamiento vertical del punto C, yo tengo que analizar este elemento, ¿sí? Entonces, una vez que yo tenga ya el cálculo de la deformación en el tensor, lo que tengo que realizar el análisis es el análisis de compatibilidad de deformaciones. Voy a realizar el análisis de compatibilidad y voy a realizar voy a calcular o voy a dibujar acá el desplazamiento que va a tener el tensor. Este desplazamiento va a ser equivalente a los 1,875. Si este punto en su estado antes de aplicado la carga se encontraba de manera horizontal, después de aplicado la carga, ese punto se me va a desplazar 1,875 milímetros. Obviamente, si es una base rígida y este elemento se desplaza, este punto, que es en sí el punto C, se me va a desplazar hasta acá, ¿no? Entonces, acá voy a tener el delta L del punto C. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo las distancias de 3 y 1,5. Acá tengo A, B, C. Y lo que necesito calcular es el desplazamiento del punto C. Lo que acá tenemos es un triángulo rectángulo. Y lo que voy a hacer el análisis es por relación de triángulos. Digo, el desplazamiento vertical, el delta C, va a ser equivalente a 450, como 1,875 va a ser equivalente a los 3 metros, ¿sí? Y de acá saco el desplazamiento vertical del punto C. Y esto sería equivalente a 2,8125. Entonces, los pasos a seguir en cualquier problema de elementos, vigas, suspendidos por cables, entonces realizamos un análisis por estática, encontramos en sí las fuerzas internas, hago el cálculo de deformaciones considerando al elemento por separado y posteriormente realizo el análisis de compatibilidad de deformaciones, haciendo en sí trabajar todo el sistema, ¿sí? Y determinamos en sí el desplazamiento vertical del punto de análisis.